¿Qué tal, jóvenes? En este video les voy a explicar cómo convertir un diagrama entidad-relación a un esquema relacional, es decir, de un modelo conceptual que representa ideas a un modelo un poco más físico, un poco más ya destinado a la implementación. A este procedimiento, a esta conversión, también se le conoce como mapeo. ¿Sí? Mapeo de entidad-relación a relacional. Esto es el proceso de diseño de base de datos. Si alguien hace un análisis, alguien llega a este modelo o a este diagrama de entidad-relación y de aquí es necesario pasarlo a tablas, convertirlo a tablas en el caso que se haya elegido el esquema relacional, que es por default el esquema más popular de manipulación de bases de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a proceder. Hay un algoritmo, hay una serie de pasos que nos dicen que por cada entidad del modelo entidad-relación se convierte a una tabla. Entonces, si nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4 entidades, al menos habrá 4 tablas. Entonces vamos a proceder igual, vamos a poner el nombre, en el caso de empezamos por empleado, y vamos a convertir de entidad relación a tablas. Entonces la primera tabla sería la tabla empleado. Escribo aquí sus atributos, acá se llama atributos, acá se llamarían campos. ¿Sí? Entonces sería NSS subrayado porque sería la primary key. Acá es atributo clave, acá es primary key. Aquí sería el siguiente, sería nombre. ¿Sí? Luego viene el sexo. Yo aquí omití algunos atributos para no hacer esto más tardado y más largo. Sí, pero recordarán que este esquema de entidad-relación se refiere a la empresa, a una empresa que tiene empleados, los cuales tienen dependientes que vienen siendo los familiares que dependen de ellos, sí, que trabajan en departamentos y que los departamentos controlan proyectos, sí, y que el empleado también trabaja en proyectos. La relación entre empleado hay que una relación recursiva, si recordarán, un empleado supervisa a otro empleado. Por eso, como de un lado hay un supervisor y del otro lado está el rol de supervisado. Entonces, aquí vienen sus características: cardinalidad, participación entre empleado y departamento. Recordarán que un empleado puede ser trabajador de un departamento y puede ser también como un administrador o como un jefe, como un gerente de un departamento. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí quiero hacer énfasis en que esta entidad dependiente debe de tener una doble línea. Si se fijan, es una doble línea el rectángulo y también tiene una doble línea el rombo. Esto quiere decir que dependiente es una entidad débil. Se le llama así a aquellas entidades que por sí solas no pueden existir y dependen o necesitan de la existencia de una entidad fuerte, en este caso empleado. Si se fijan, un familiar dependiente no puede ser dependiente si no está ligado, si no depende previamente de un empleado que exista, ¿verdad? No puede ser dependiente por sí solo, sino que necesita estar ligado a alguien. Por eso se le llama entidad débil. En el caso de nombre de, si se fijan, aquí viene siendo el atributo parcial, atributo clave parcial. Las entidades débiles no tienen atributos claves normales, como en el caso de empleado, en el caso de proyecto, que están subrayados, departamento, número de, sino que está punteado. Y aquí se está diciendo que nombre de es el atributo con el cual se va a identificar al dependiente, pero no de manera total. ¿Por qué? Porque para ser identificado plenamente necesita del atributo clave de la entidad con la que se relaciona, de la que depende, en este caso del NSS. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver esta parte. Entonces conformo la primera tabla que se llama empleado con sus 3 campos.
Luego voy a escribir la tabla departamento. Escribimos aquí sus campos, que sería num_d, subrayado porque es aquí la clave primaria. Repito, acá se llama atributo clave, acá se llama llave primaria. Nom_d, ¿sí? Y luego viene, bueno, ubicación. Aquí vamos a hacer una pausa porque ubicación es un atributo multivaluado. Decíamos que un atributo multivaluado es aquel que puede tomar diferentes valores, ¿sí? Aquí se refiere a que el departamento, perdón, no se estaba viendo. Aquí vamos a hacer una pausa. Decíamos que ubicación es un atributo multivaluado, quiere decir que un departamento puede estar ubicado en diferentes lugares. Aquí por ubicación entiéndase la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto vamos a dejar pendiente. Vamos a seguir con proyecto, ¿sí? Entonces voy a definir aquí la siguiente tabla, que sería proyecto, y escribo sus campos, que serían número P como llave primaria, subrayado, luego su nombre, nombre P, y luego la ubicación, ¿sí? Que sería este que está acá. ¿Sale? Entonces continuamos con dependiente. Dependiente. Y aquí voy a empezar un poquito aquí adentro, ahorita van a saber por qué. Entonces escribo su atributo clave parcial, que sería nombre de, ¿sí? Voy a poner aquí luego el sexo y por último la relación, ¿sí? Recuerden que este atributo o este campo, relación, se refiere a que si son hijos, papás, primo, hermano del empleado, ¿sí? Entonces, bueno, y una vez que por cada entidad de acá de arriba escribimos una tabla, ahora el algoritmo dice que por cada relación uno a muchos, el atributo clave o llave primaria, por llamarlo así acá en este esquema, de el lado de 1 pasa como llave foránea hacia la tabla del lado de n. Entonces aquí, por ejemplo, empleado tiene del lado de 1 tiene el NSS. Vamos a ponerlo como llave foránea. Aquí sería NSS, le voy a poner guión bajo y le voy a poner como GTE, ¿sí? Para hacer referencia a que es el gerente. Perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí más bien sería NSS super, ¿sí? Super, que significa supervisor, ¿sí? Número de seguridad social del supervisor. Entonces, del lado de el atributo clave de la entidad que participa del lado de 1 pasa como llave foránea a la entidad del lado de n. Entonces aquí está la peculiaridad de que se trata de la misma entidad, ¿sí? De la entidad de empleado. Entonces por eso este NSS lo pongo aquí mismo en empleado, porque se trata de la misma entidad, acá de la misma tabla, pero como llave foránea, ¿sí? Como llave foránea yo le estoy cambiando el nombre nada más para que se diferencie de este NSS, pero en realidad hace referencia, al ser una llave foránea, hace referencia a la llave primaria, ¿sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo igual de 1 a n, que sería el caso de departamento y empleado. Aquí una relación 1 a muchos. Entonces decíamos, el algoritmo dice que la llave primaria del lado de 1, o sea, del lado de departamento, pasaría como llave foránea al lado de n, de la entidad de n, que sería el empleado. Entonces, número d va a pasar como llave foránea empleado. Entonces aquí le voy a poner nd, lo puedo renombrar como nd, puede ser el mismo, numd. Entonces es una llave foránea. Acuérdense que las llaves foráneas apuntan hacia las llaves primarias de la entidad con la que se relacionan, ¿sí? Entonces apuntaría a numd, ¿sí? Este nd apunta a numd de departamento. Tenemos otro caso del 1, del 1 al n,
un departamento, controla varios proyectos, entonces la llave primaria del lado de uno, o sea, NumD pasaría como llave foránea a proyecto. Entonces nos vamos a la tabla proyecto y aquí vamos a poner también el ND. Y este ND apunta hacia el número de departamento, ¿sí? Atendiendo esta relación. Nos falta la relación esta, que sería de 1 a 1, ¿sí? Entonces, cuando ya no se trata de una relación uno a muchos, si se fijan, sino es una relación 1 a 1. Bueno, ¿esto qué dice el algoritmo? Dice que cuando hay una relación 1 a 1, tenemos dos opciones. O hacer una sola tabla, ¿sí? Mezclando todos los campos, o pasando el atributo clave o llave primaria de una entidad hacia la otra como llave foránea. ¿Sí? Sería aquí en este caso NSS pasarlo para acá, hacia departamento, o número D, pasarlo hacia empleado, con la relación administra. ¿Sí? Pero aquí hay que tomar ciertas consideraciones. Primero que nada, no podemos hacer la mezcla de ambas tablas porque cada una de las entidades, ¿verdad? Cada una de las entidades tiene relaciones con otras entidades, ¿sí? Entonces si las mezclamos va a haber ahí un problema de congruencia. Por eso es mejor no optar por esa opción. La otra opción es que si pasamos NSS, por ejemplo, el número D hacia el empleado, esto no sería una buena idea porque si se fijan, este ND si lo pasamos para acá va a representar cuando un empleado administra un departamento, pero si lo pasamos para acá al empleado, recuerden que esta participación es parcial y no todos los empleados son jefes o son gerentes, administran departamentos, no todos. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros ponemos este NumD, si lo ponemos aquí? Si ponemos aquí NumD, ¿qué va a pasar con aquellos, acá, al empleado? Si pasemos este NumD hacia empleado, hacia aquí, ¿qué va a pasar con aquellos empleados que no son gerentes? ¿Verdad? Ese campo va a quedar vacío. Y los campos vacíos, recuerden, son indeseables. Por eso es que es mejor, entonces, que el NSS del empleado pase como llave foránea hacia departamento, porque todos los departamentos tienen empleados, o sea, su participación es parcial. Aquí se complicaría un poco si este también fuera parcial, pero bueno, ese es un tema que después podemos abordar para no ampliar más. Sí, afortunadamente esta es una participación total y por eso este NSS se va a pasar del lado de total cuando hay una relación 1 a 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner la llave foránea que sería NSS y ahora sí sería de GTE, haciendo referencia al gerente que administra un departamento. Entonces esta es una llave foránea, vamos a hacerla así y apunta hacia el NSS del empleado. Entonces ya modelamos nos faltan estas dos. Vamos por la relación muchos a muchos, es una relación MAN. Esta relación muchos a muchos se convierte a tablas de la siguiente manera. Se tiene que crear una nueva tabla que relacione a las llaves primarias de las entidades que relaciona. Entonces vamos a crear aquí ese de entre empleado y proyecto. Entonces vamos a crear aquí una nueva tabla que se llame, le vamos a poner trabaja, vamos a poner el nombre de la relación, ¿sí? Trabaja-en, y le vamos a poner, decíamos que se compone de los atributos clave de las entidades que relaciona. Entonces sería NSS, ¿sí? Y luego acá sería, en el caso sería NumP, porque relaciona, estamos en vivo, NumP, y luego vamos a poner aquí el atributo de la relación, que sería horas en este caso. Entonces vamos a colocar horas, ¿sí? Y este NSS tiene que apuntar hacia, como llave foránea, tiene que apuntar hacia esta clave primaria del empleado, ¿sí? Y este NumP va a apuntar hacia el NumP de proyecto, ¿sí? Recuerden que la flecha siempre apunta a la llave primaria. Entonces, aquí, ojo, tenemos una relación muchos a muchos. Siempre cuando hay una relación muchos a muchos se genera una nueva tabla con las
que se compone de cuyos atributos claves o llaves primarias, más bien, van a ser las llaves primarias de las entidades que relacionan. Aquí estamos relacionando NSS, estamos relacionando NumP y el número de horas, porque horas está como parte de la relación. Ahora nos queda por último la relación de esta de empleado con dependiente. Es una relación de una entidad débil con una entidad fuerte. Cuando tenemos una relación de este tipo, lo que se tiene que hacer es, en la tabla que corresponde a la entidad débil, se le tiene que agregar la llave primaria de la entidad fuerte. En este caso es NSS, y lo vamos a agregar aquí en esta parte, ¿sí? Que sería NSS. Lo subrayamos porque es el atributo clave, en este caso la llave primaria, y también vamos a subrayar nombre de. ¿Por qué? Porque es el atributo acá, es el atributo parcial, clave parcial. Entonces una entidad, si lo pueden ver aquí, una tabla, un dependiente se va a volver fuerte cuando tengamos acompañando a ese atributo, lo que era un atributo clave en primera instancia, cuando lo acompañamos de el atributo clave de la entidad fuerte con la que se relaciona. Siempre tiene que ser así. Entonces, si pueden observar aquí, un dependiente siempre va a necesitar que cuando lo des de alta, le pongas el NSS del empleado con el que se relaciona, porque comentábamos, por sí solo no puede existir, dado que es una entidad débil, ¿de acuerdo? Así está el diseño. Entonces, bueno, aquí nada más nos hace falta relacionar este NSS con este, ¿sí? Y ahí quedaría ya nuestro esquema relacional. Olvidaba que quedó pendiente ubicación. Este de ubicación, fíjense bien, cuando tenemos un atributo multivaluado, se genera una nueva tabla también, que en este caso le vamos a llamar ubicaciones, guión bajo, ¿sí? Departamento. ¿Sí? Para decir que son los lugares en donde se ubica un departamento. Entonces, ¿cómo se va a conformar esta tabla? Esta tabla va a tener el atributo clave del departamento, de la tabla de la que se trate. Ese sería numd, ¿sí? Entonces pasamos aquí, ponemos numd, lo subrayamos, y también vamos a poner el nombre del atributo del que estamos, a partir del cual estamos haciendo esta tabla, que en este caso sería ubicaciones, ¿sí? Entonces aquí sería ubicaciones o lugares, ¿sí? O ubicación, y también va a ir subrayada. Perdón. Entonces este número D lo tenemos que también, como llave foránea, lo tenemos que apuntar hacia el nombre de departamento. Y así sería finalmente cómo quedaría. Este es el esquema relacional, las tablas que nosotros eventualmente haríamos en el manejador, en Access, en MySQL, en Postgres, en Oracle, en SQL Server. Claro, ¿verdad? Aquí no estamos todavía definiendo los tipos de datos. Ese es otro paso que ustedes ya lo saben hacer. Pero este tema es el que hacía falta abordar, porque es un tema de diseño, ¿sí? No estamos hablando aquí de que si pueden ustedes manejar SQL o no. Si se fijan, aquí solamente estamos diseñando como el arquitecto, ¿sí? O la persona que dibuja. Estamos dibujando, no estamos esculpiendo, si no estamos construyendo, no estamos levantando muros, estamos solamente representando ideas, un esquema que nos va a guiar el trabajo que vamos a hacer una vez que tengamos ya MySQL enfrente y empecemos a crear las tablas. Repito, es un procedimiento de diseño de base de datos en el que se hacen encuestas, se hacen entrevistas, se hacen observación, se obtiene un análisis. A partir de ese análisis se genera un diagrama entidad-relación que representa esas necesidades de almacenamiento de un problema en especial, en este caso de una empresa, y luego el siguiente paso sería convertir este diagrama entidad-relación
que es meramente conceptual, lo vamos a pasar a tablas, a un modelo que ahora sí nos va a permitir en un futuro almacenar y guardar los datos y mantener la consistencia. Hasta aquí termina la parte del diseño. Ahora, el siguiente tema que viene, que también tenemos pendiente, es el de la normalización. ¿Sí? La normalización es un proceso que, con el cual nosotros vamos a asegurar que nuestro diseño, que este diseño resultante sea el óptimo. Vamos a aplicarle unas reglas, ¿sí? Que se verifican, que si las cumple, entonces la base de datos está normalizada y se palomea, ¿sí? Es decir, se valida. Porque hay veces que en este primer paso, o sea, en esta primera versión del esquema, a veces el diseño no es el óptimo y necesitamos hacer algunos ajustes. Es como hacer un tuneo, si tenemos que hacer un tune-up del diseño para optimizarlo. Sí, pero ese es el otro tema que abordaremos más adelante, que tenemos pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Hasta pronto.